Comesaña y Stephen Day sacan adelante una historia de las que atrapan y envuelven. La conexión Tarifa es el título de la serie de televisión protagonizada por actores andaluces. Quédate con nosotros, mucho que contarte. الاتصال هنا في طريفة ضعيف شي شوية خالتي العزيزة. حسن تكون شي رسالة شخصية، شي حاجة كتر كتنعت. Toda mi puñetera vida es como esta caverna, con cambios tan insignificantes que apenas me di cuenta. Mi tiempo pasó y la mierda me fue socavando, erosionando hasta los huesos. Voy a necesitar lo que tú sabes hacer. Y así fue como salí de un infierno para meterme en otro. Ezequiel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio para difundir nuestro proyecto. Un proyecto que se está gestando, acabamos de ver este tráiler trepidante. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea surge más que todo en el productor, en Stephen Day, que es un inglés que está afincado en Málaga hace más de 2 años. Bueno, se inspira en su terraza con una noche con neblina y eso, y un poco también basados en su historia de él que se estaba a punto de retirar, de jubilarse, que decide venirse a vivir acá a España. Y bueno, a partir de ahí le surge la idea, nos conocemos, me empieza a contar la historia y bueno, y le empezamos a dar forma y de a poco decidimos que estaba muy bien para una serie de ficción, porque surgieron muchos personajes, muchas tramas. Si bien hay una trama o un hilo conductor inicial, luego hay otras subtramas que son más de lo cotidiano, de dramas más sociales, también generacionales, porque hay una generación y también de diferentes realidades, ¿no?, por los personajes. Entonces tenía todos los condimentos para que sea una serie de ficción. Habéis grabado 10 minutos, estáis ahora en búsqueda de financiación, queréis hacerlo pues para las distintas plataformas o para Correcto. cadenas de televisión. Correcto. ¿Cómo anda este camino? ¿Cómo va la Bueno, cosa? ahora estamos en eso, hemos armado una página web que es www.laconexiontarifa.es. Allí puedes ver bueno, el teaser, toda la información de los personajes. Y tenemos, bueno, el capítulo 1 escrito, presupuestado y tratando de dar ese primer salto de un capítulo 1 o un programa piloto, como lo suelen llamar, para luego sí escalar a toda la serie completa. Es un capítulo ambicioso, pero también, digamos, tiene un contrapeso muy importante que es, digamos, la idea es hacerlo en la Costa del Sol, con actores andaluces, con equipo técnico andaluz. Entonces es ambicioso, por eso estamos buscando coproducción, producción, exhibidores, para poder hacerlo, digamos, con una calidad muy bien en todos los aspectos. Una factura fantástica. Claro, sí, la idea de esto es también un poco mostrar lo que podemos hacer, cómo se podía hacer, cómo se puede lograr, y creo que sí, que se ha acabado muy bien, está muy bien en todos los niveles. Lo rodasteis en septiembre, plena pandemia. ¿Cómo es grabar de la época coronavirus? ¿Qué diferencias hay? Y bueno, ¿no? Fue muy complicado porque también todo se estaba conociendo cómo eran los rodajes en ese momento.
nos teníamos que adecuar a ello, nos llevó mucho tiempo, sí, toda la preproducción y todo este tema de la pandemia, ¿no? De ver, de crear las burbujas, de las PCR, de las mascarillas, de los contactos. Si bien era un rodaje corto de una semana, bueno, tuvimos que hacer todo antes, todo previo, y bueno, lo teníamos que hacer en ese momento. Creo que fue una ventana que se abrió interesante, pero bueno, se complicaba por este aspecto, pero bueno, ya es como que uno lo tiene que metérselo adentro y como ya es parte del proceso de esta nueva normalidad también para los rodajes, ¿no? Se ha grabado como si estuviésemos en el mundo de antes. Ahora vendrán algunos rodajes, ¿no? Ya con mascarillas y ya un poco con estas ideas que todavía no se están haciendo, ¿no? Claro, sí, seguramente que hace poco estuve viendo un festival, que estuve con otro trabajo seleccionado y claro, ya hay muchos que abordan el tema del confinamiento y de eso, y sí, indudablemente el cine siempre el reflejo de la sociedad, es un reflejo, ¿no? de la sociedad, de las personas, de los momentos, de diferentes épocas históricas, y esto seguramente va a pasar lo mismo. Sí, pero parece que queremos huir de momento, que nos Sí, quedamos con lo de antes. Por ahora, claro, es esa, sí, porque no lo veo muy difícil el tema de la mascarilla y los actores y las caras y los gestos. Y estamos ya aburridos también. Sí, y se pierde mucho, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en el teaser, arrancamos con unas escenas muy potentes, con Antonio Arcos, que es el actor protagonista, con una escena muy fuerte, como chocando con el espectador, mirándolo y transmitiéndole su realidad, y que si bien por ahí son gestos muy reducidos y muy calculados por el actor que domina todo su cuerpo, pero sin ello, bueno, no sé cómo sería. Decías que el equipo técnico prácticamente al completo, los actores son andaluces. Sí. Háblanos un poco del papel que han hecho. Bueno, tenemos en este teaser 8 actores, empezando por Antonio Arco, que es el protagonista, que hace el papel de Tom, que es el que abre el juego para el resto de los personajes. En un determinado momento se da cuenta que le queda poco tiempo de vida, entonces tiene dos opciones, elige la menos común básicamente, y bueno, decide cómo dejar todo de lado y empezar un nuevo comienzo, pero este nuevo comienzo también es como su final, ¿verdad? Y se va a radicar a Tarifa para retomar el vínculo con sus dos hijas que había estado roto desde hace un tiempo atrás. Pero bueno, este lugar al que va está en crisis, ya no es un paraíso, como le dice el inspector de la policía local, que es Xavi, que está interpretado por Jorge Porras, otro actor también andaluz, bastante conocido ya. Y bueno, le pone al corriente de que una organización criminal ha tomado Tarifa para usarlo de conexión entre Marruecos y Europa a través del tráfico de personas y de drogas. Que bueno, luego el cuñado del protagonista va a hacer esa conexión, que está interpretado por David Montero, también de aquí de Marbella, también conocido por supuesto, y bueno, él es un personaje que tiene dos caras, porque por un lado es como un empresario exitoso, un esposo adorable, pero por el otro lado, bueno, es esta persona que hace esa conexión, se está volviendo drogodependiente y adicto de su propia mercadería, de su propia mercancía que trafica. En esto empieza a tener una relación, digamos, de extorsión, ¿verdad?, con su cuñada, que es la otra hija del protagonista, que está interpretada por Aida Sánchez, que también es andaluza, ha estado a Chorus Line, es una de las bailarinas, y bueno, y la verdad que ella nos sorprendió con su actuación porque está muy bien, porque es un personaje que tiene una fuerte adicción, no puede escapar de eso, se siente extorsionada y abusada sexualmente por este personaje que tiene doble cara, que es un monstruo, pero al mismo tiempo está queriendo romper ese techo para poder luchar y abrirse, digamos, y empoderarse básicamente y cortar con todo esto. El elenco está muy bien elegido. Sí, sí, la verdad que nosotros nos costó elegirlo, pero bueno, una vez que lo elegimos, teníamos mucha confianza en ellos, trabajamos con ellos, y la verdad que el resultado está buenísimo. A veces inclusive me sorprendía una escena donde ella sale, el personaje este de David, y sale ella por detrás del mar después de haber sido abusada. Ella está muy bien, como muy por arriba, por ahí de lo que espera uno. Sí. Entonces está muy bien. Y bueno, luego el protagonista también empieza en este nuevo descubrir y apoderarse también de muchas cosas que había perdido antes, su pasado, por llevar una vida,
digamos, sistemática. Bueno, se empieza a despertar un aspecto que antes no lo tenía contemplado, que es su sexualidad, pero está ahí. Ahí aparece un personaje como que despierta esto, que es Alejandro, que está interpretado por Adrián Vereda, que también es un actor joven, tiene una mirada súper potente. Nos encantó digamos, su actuación, ¿no? y lo que transmitía, y está muy bien. Y bueno, y en esto, digamos, de que se le produce un asesinato en una noche hacia este personaje, digamos, que es David, empieza a ser la punta del iceberg de toda la conexión Tarifa. Y en este redescubrir y comienzo del protagonista, al recuperar como esa libertad y también dejar de tomar algunas cuestiones como ciertos medicamentos que venía tomando, aparece en él un don muy particular, que es la habilidad de poder ver a las personas y recibir información extrasensorial un poco de esas personas. Pero eso le había ocurrido en su niñez, luego se lo fue controlando como algo raro, y ahora en esta... apareció en todo su apogeo. Claro, al recuperar su libertad y ya lanzarse a la vida sin tantas ataduras, le vuelve a aparecer. Y esto el inspector de la policía local lo conoce. Entonces le va a pedir ayuda porque se ve que está envuelto en un mundo totalmente corrupto y está solo. Y él quiere acabar con esta organización. Con eso, ¿no? Sí. El protagonista sale de un infierno para meterse en otro, no sé si aún mucho peor. ¿Por qué eliges Tarifa en concreto? Bueno, es una imagen totalmente diferente de lo que tenemos, de esa Tarifa bonita, de vacaciones. Sí. Y un poco por eso también, un poco la contradicción de ese lugar tan bello que muchos españoles lo usan para vacacionar. Pensamos que el lugar es precioso, visualmente es muy poderoso, pero lo podemos como trabajar y convertirlo en una ambigüedad muy interesante en este aspecto. Como pasa en la escena que tiene el personaje principal cuando se reencuentra con sus hijas, que está en un lugar muy lindo, en un bote en medio del mar, pero la situación ahí, la relación es muy tensa entre el cuñado, entre su esposa, entre la otra hija que sabe que es una farsa lo que está haciendo. Entonces pensamos jugar con eso. También un poco otro de los personajes que lo interpreta Eric Conan, que es, bueno, hace de un inmigrante, en este caso marfileño, que llega hasta la costa de Tarifa. En su momento, cuando lo conocía a él, el escritor hace poemas, tenía un poema muy lindo sobre los inmigrantes que terminaba en la costa de Tarifa. Entonces dijimos, bueno, esto tenemos que tomar esta parte de la realidad y ficcionarla, porque él es un personaje, digamos, que tiene una habilidad muy particular, que es, le gusta la poesía, el poema, y por ahí está muy estigmatizado el tema de, bueno, los africanos que vienen aquí a trabajar. Bueno, él, aparte de venir para sacar a sus familias de la pobreza y de la tierra prometida, también quiere desarrollar esa habilidad. Y bueno, él cuando va en el barco lleva su cuaderno, su lápiz para escribir los poemas, y va escribiendo ese poema de esa realidad, que en realidad fue recopilando de muchas realidades de otros coterráneos de él que han hecho esa travesía en las pateras, ¿verdad? Y no solo eso, es cuando llegan aquí, lo que les pasa aquí, cuando o sea, no solamente que tienen que hacer todo ese trajín, luego cuando llega aquí, cómo son vistos, cómo son recibidos. Y bueno, todo eso también lo vamos a desarrollar con este personaje que es de este inmigrante, que es Kofi, que nos pareció también muy interesante. Y él aparte, bueno, él también es actor, entonces es muy completo. Y la verdad que nunca lo había visto así como una producción grande. Siempre son videoclips y algunas cosas que lo usaban, pero aquí, bueno, el desarrollo de todo su potencial está muy bien. Es una historia muy completa, con muchas tramas, tiene mensaje, como dices, de denuncia. No es la primera vez que lo has hecho en tus obras, ¿no? Ya has hecho otros reportajes en los que querías poner sobre la mesa la realidad que tenemos, y claro, muchas veces tan negativa. Sí, sí. Bueno, antes yo había hecho unos documentales en Argentina que también denuncian ciertas cuestiones. Más que denuncian, yo tengo unas experiencias personales, los voy viviendo, y bueno, y trato de cuando algo me llama la atención, ahí tratar de contar esa historia y transmitirla. En este caso me pareció muy interesante muchos aspectos, sobre todo esto que te decía, toda esta zona de Tarifa,
está muy bien, pero también toda esa zona es como que notaba que hay un tráfico y entra mucha droga, mucho tráfico de personas y todo eso, entonces me parecía que era algo bastante contradictorio, bastante ambiguo, que lo podemos ficcionar, como te dije al principio, y bueno, sí, por supuesto, trabajarlo. Y creo que, bueno, que la historia está muy bien y puede dar de esto, como dices tú, tener un thriller con ciertos aspectos anclados a la realidad que son, digamos, para debatir, para conocer, y al mismo tiempo una historia ficcionada, digamos, dentro de lo que sería este paralelismo con distintos personajes. Por eso hemos puesto que la historia a través de los personajes, más que todo contar la historia, sino la realidad de los personajes, y ahí se va desarrollando la historia. Está muy desarrollada, en esos 10 minutos lo ves todo muy claramente. Esperemos que sí. ¿Qué expectativas tienes? La expectativa ahora es poder conseguir, digamos, los aportes necesarios, los soportes necesarios para poder hacer un capítulo 1 muy potente, con todo lo que tenga que tener, para que es lo que va a ser la serie, básicamente, y luego seguir desarrollando, bueno, escalar, como te dije, toda la serie. La expectativa es poder conseguir, digamos, hasta el momento es una producción independiente. Si bien tú la ves, tiene muchos actores, muchos desgloses, pero sigue siendo independiente a través de este productor inglés. Pero bueno, la idea es abrir el juego como hace el protagonista para el resto de los personajes, para el resto de coproductores y bueno, y poder tener una serie que sea linda de ver, que tenga contenido, que tenga mensaje, pero a su vez que sea atractivo para el público. Entonces, bueno, es un poco la expectativa, un poco alta, pero bueno, ojalá que se cumpla. Bueno, vosotros seguís luchando, nada os ha frenado precisamente cuando el arte se ha quedado en un segundo término muchas veces, ¿no? El mundo de la cultura lo está pasando realmente mal. Sí, sí, está muy complicado. Inclusive nosotros la verdad que lo teníamos pensado en un momento hacer antes, vino todo esto de la pandemia, decidimos hacerla, poner muchos en juego para poder producirla, mucho tiempo, ahora estamos poniendo también mucho tiempo, pero claro, es un poco incierto todo esto. Es como dices tú, el arte, la cultura está pasando por un momento terrible y bueno, pero al menos nosotros intentamos avanzar de algún lado y luchar de algún lado, aunque sea escribiendo, en nuestro caso, imaginándonos las escenas, los capítulos y todo, y bueno, ir para adelante y luchar con lo que venga. Es buen camino. Pues felicidades y toda la suerte del mundo. Esperamos poder verla muy pronto en plataformas o en las televisiones generalistas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti nuevamente por la invitación y el espacio. Casi 500 años de historia recorre la escritora Carmen Posadas en su última novela, La leyenda de la peregrina, una perla que estuvo muchos siglos en manos de la corona española para ser lucida posteriormente por Elizabeth Taylor y su destino ser finalmente todo un misterio. Hola, soy Carmen Posadas y acabo de publicar La leyenda de la peregrina, una novela sobre la perla más valiosa de todos los tiempos y sus muchos dueños. Carmen Posadas, bienvenida a Contarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de verte, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, las nuevas tecnologías es un invento, ¿verdad? Es un gran inventazo, ya lo teníamos, pero no lo utilizábamos. Y ahora es cierto que podemos charlar pues, a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Pues yo quería felicitarte por un gran libro de estos que enganchan desde la primera página, ¿no? Además, un libro bastante complejo, porque narra siglos de historia y aparte contando un poquito la cara B, ¿no? La intrahistoria, esto
que no conocíamos y a través de, bueno, en este caso, de la perla, que no se trata de un McGuffin, ¿no? Pero es, desde luego, un elemento vertebrador de muchos siglos de historia, ¿no? Como decimos. Sí, yo siempre me había preguntado qué pasaría si los objetos hablasen. Y si ellos contaran lo que saben, posiblemente capítulos de la historia serían distintos de lo que ahora sabemos. Y entonces decidí que quería hacer ese ejercicio y que fuera como tú dices, un poco una coartada para hablar de, en este caso, casi 500 años de historia. Entonces, la mayor dificultad era encontrar la documentación, porque claro, tenía que aprender desde cómo se pescan las perlas, cómo se pescaban las perlas en el siglo XVI en Panamá, que yo no sabía ni por dónde empezar, hasta cómo era la intimidad de todos los reyes, porque lo que tú has dicho es verdad. No quería contar la historia que está en los libros de texto, la que nos contaron en el colegio, que esa ya la sabemos más o menos, ¿no? Sino que quería la intrahistoria, que es de alguna manera la que explica la cara de la historia, ¿no? Si tú conoces cómo eran psicológicamente los personajes y cuáles eran sus debilidades, sus pasiones, etcétera, te resulta mucho más fácil entender la historia con mayúsculas. Es una historia en la que hay de todo, en la que los personajes sufren y mucho. Se habla muchas veces de los poderes de las perlas, ¿no? Poderes curativos, se le atribuye, bueno, pues al final tener suerte y lágrimas también, ¿no? Vemos que pasa absolutamente de todo por el camino. Sí, a las perlas se les ha atribuido todo tipo de maldiciones y de bendiciones. La más común es que la gente piensa que las perlas traen lágrimas y por eso se dice que las novias no pueden llevar perlas, que eso da muy mala suerte, etc. Pero igualmente existen otras supersticiones muy positivas. En época, por ejemplo, de María Tudor, se pensaba que las perlas daban fertilidad. Y entonces María Tudor, que se casó con su sobrino, con Felipe II, que era mucho más joven que ella, y ella ya era una mujer acabada, porque en aquella época, cuando tenías 30 y tantos años, ya eras una vieja directamente. Pero en fin, ella hizo todo lo posible por quedarse embarazada, que hubiera cambiado sin duda el curso de la historia, porque imagínate que se une el Imperio Español con Inglaterra, nada menos, ¿no? O sea, hubiera sido algo extraordinario. Pero, bueno, no pudo ser, a pesar de que se puso su perla favorita y la lució en su lecho de muerte, murió sin hijos. La historia comienza en Felipe II, acaba en Elizabeth Taylor, bueno, acaba porque bueno, el rastro se le pierde de alguna manera y bueno, por el camino incendios, a punto estuvo de perderse, bueno, atacada también, tragada por un perro incluso, ¿no? Sí, yo empiezo y acabo el libro con Elizabeth Taylor. Originalmente el libro empezaba con el esclavo que la pescó, pero al terminar el libro, porque yo iba investigando cada periodo según dónde, ¿sabes?, dónde me encontraba, porque no podía hacer toda la investigación seguida, ¿no? Entonces, cuando llegué a Elizabeth Taylor me enteré que ella en un momento dado quiso escribir un libro de la historia de sus joyas, porque tenía una colección de joyas verdaderamente prodigiosa, ¿no? Pero luego se dio cuenta de que algunas de sus joyas tenían una historia increíble y otras no tenían nada que contar, entonces iba a quedar un poco coja aquel proyecto. Así que nunca lo llevó a cabo y cuando yo me enteré de esto dije, ya está, me voy a convertir en la negra de Elizabeth Taylor y voy a contar lo que ella le hubiera gustado contar, en concreto la historia de la peregrina. Y como tú bien dices, ella casi pierde la perla de una manera completamente ridícula y es con lo que empieza el libro, ¿no? Con sus palabras en las que cuenta cómo le acababan de regalar la perla peregrina y entonces ella estaba encantada, se habían ido a Las Vegas, estaban su marido y ella en una suite maravillosa en el Caesar Palace y Richard Burton estaba de muy mal humor porque ella tenía película que rodar y él no, y entonces se ponía furioso.
Así que se lo dejó a Richard en el saloncito de la suite, ella se fue a su cuarto, se empezó a probar la perla con un traje, con otro traje, a ver cómo queda con el verde, con el amarillo, y de repente mira y la perla que no está, porque la perla colgaba de una cadenita muy fina y nunca fue taladrada, y entonces solo se sujetaba con un pernito, con una cosa mínima, ¿no? Y la perla había desaparecido. Bueno, empieza a buscar por todos lados la perla que no está. Encima la alfombra era blanca, o sea que no había manera de distinguirla. Y cuando ya estaba a punto de confesar a su marido que había perdido la perla más cara del mundo, de repente ve que sus perritos están ahí jugueteando con un hueso. Y dice, ay no, a estos perritos no les conviene nada un hueso. A ver, ¿qué es esto que tiene en la boca? La perla peregrina que estaba a punto de tragada por un caniche. O sea, el peor de los finales, ¿no? Desde luego muy literario también. Y además una perla que se compró en subasta, ¿por cuántos millones? Bueno, pues al morir Elizabeth Taylor salió a la venta y se subastó por casi 12 millones de dólares, 11.800.000. Ahora no se sabe quién la tiene. Lo único que he podido averiguar es que está en los países árabes y estoy segura que tarde o temprano reaparecerá, porque esta perla ha sobrevivido, como tú has dicho antes, a incendios, a robos, a expolios, a todas las codicias y a todas las maldades humanas habidas y por haber. O sea que seguro que va a reaparecer tarde o temprano. ¿Por qué personajes te has sentido pues, más atraída a lo largo de todo este pasaje? ¿Que no conocieras su historia o ciertos detalles que te hayan llamado mucho la atención? Bueno, yo siento como una cierta ternura por María Luisa de Orleans, que es la mujer de Carlos II el hechizado. Y además incluso es la que aparece en la tapa, porque tiene un traje maravilloso. No sé si tú tienes el libro por ahí, ¿lo tienes? Para que lo puedan ver. Mira, ¿ves? Es que es un traje verdaderamente extraordinario y por supuesto luce la peregrina, ¿no? Entonces esta pobre chica que venía de una familia muy disfuncional porque su madre nunca se ocupó de ella y su padre le gustaban mucho los niñitos y no en la manera más sana posible, pues llega aquí y resulta que se encuentra con Carlos II el hechizado, que el pobre era un desecho porque era producto de una consanguinidad completamente salvaje, todos sus abuelos eran primos entre sí, él era cuñado de su propia hermana, o sea, un incesto, aquello era un verdadero incesto que tiene como resultado este pobre muchacho que cuando sube al trono con 4 años todavía no sabe caminar, lo tiene que sujetar con unas cuerdas, como si fuera una marioneta. Y incluso ya de mayor, cada vez que tenía una audiencia con alguno de los embajadores, pues lo ataban a una silla y lo recostaban contra una columna para que no se cayera. Bueno, entonces llega esta chica cuya única misión es quedarse embarazada, obviamente, porque las reinas lamentablemente era Lo que se único que esperaba, podían hacer prácticamente. lo único que podían hacer. Y entonces, por supuesto, imposible quedarse embarazada porque el señor era impotente, pero la culpa la tenía ella, ¿no? Como siempre pasa en estos casos, iba a tener la culpa la mujer, ¿no? Entonces empiezan a hacerle todo tipo de sortilegios, de darle brebajes, bueno, una cosa terrible que acaban con su vida, o sea, literalmente la mataron a la pobre. Y yo le tengo mucha simpatía por eso y porque, bueno, me da mucha pena Es una historia muy dramática también, lo vemos en otras reinas. Al final su única misión era traer hijos al mundo, muchísimos, porque la mayoría también quedaban por el camino y era un drama quedarse evidentemente pues sin el heredero. Sí, yo quería que cada aventura de la perla, cada dueño, digamos, es una peripecia, ¿no? Entonces, no quería que lo contara Felipe II, por ejemplo, que fue el primer dueño, sino alguien representativo de ese momento histórico. Entonces, cuando empiezo a leer sobre la época de Felipe II, me doy cuenta la enorme mortalidad infantil que había. O sea, a lo mejor una señora podía tener, como en el caso de una de las mujeres de Felipe II, a lo mejor tuvo
8 hijos, pero sobrevivieron uno y enfermos, en fin. Entonces dije, bueno, esta parte la voy a contar, el protagonista que va a contar la historia va a ser alguien del mundo de la medicina. Porque entonces yo quería resaltar eso, ¿no? Cómo era la medicina en la época de Felipe II, cómo eran los partos, cómo eran las plagas, porque también había una pandemia como la que estamos viviendo ahora, también hubo en la época de Felipe II. Entonces empecé a pensar, a ver, ¿quién elijo? Podría ser un médico, pero ya la historia de los médicos se ha contado muchas veces, y desde, yo qué sé, si no el egipcio o no a Gordon con el médico, bueno, esto está muy, muy visto. Así que decidí que iba a ser un vendedor de sanguijuelas y es el que cuenta la historia de Felipe II, y en la época de Felipe III elijo una monja, que también la religión era muy importante en esa época, y entonces ella tiene un horrible pecado que ha de purgar, y después en la época de Felipe III elijo un personaje de las Meninas, y así, siempre con un personaje tangencial, pues yo voy contando para que el espectador, mejor dicho, el lector, tenga la sensación de que está mirando esa época como alguien que espía por el ojo de la cerradura, ¿no? Ese era mi objetivo. Eso se nota muchísimo y hay personajes muy atractivos como Farinelli, por ejemplo, Nicolasito Pertusato, o sea, que quizás no conocíamos, ¿no? En el caso de este enano que ha sido retratado por Velázquez, poco quizás sabíamos. Bueno, a mí siempre me resultó muy fascinante la historia de la corte de Felipe IV, en el que las llamadas sabandijas tenían un papel muy importante. ¿Qué es una sabandija? Pues era un ser fuera de lo común, casi siempre enanos, pero también había gigantes, o había, pues por ejemplo, una chica que era Barbuda. obesa, o sea, enorme, gordísima. Y curiosamente, ese tipo de personajes tenían un estatus muy privilegiado en la corte. Ahí en la historia, en el libro, se cuenta la historia de Nicolasito Pertusato, que su caso era muy excepcional porque o sea, tú lo ves en el cuadro de Velázquez y crees que es un niño de 6 años, un niño guapísimo además. Bueno, no tiene nada de niño porque es un señor con, bueno, barba no, pero en fin, un señor con 21 años. Y era perfecto, y además un chico listísimo que era un artista y que hizo todo lo que se cuenta en este libro. Y después había otros, como Diego de Acedo, que también se habla de él en el libro, y que es el enemigo de Nicolasito Pertusato, que está pintado por Velázquez y se le ve un enano, pues no sé qué tamaño podía tener, pero es que medía 1 metro, creo que no creo que pasara de 1 metro, con un enorme sombrero, inmenso sombrero, y curiosamente era un gran conquistador, o sea, estuvo involucrado en un crimen pasional porque uno de los gentilhombres de la corte se encontró a Diego de Acedo, de 1,20 m, como te estoy contando, en la cama con su mujer, y procedió, por supuesto, a matar a la mujer in situ, ¿no? Con lo cual, la fama de Diego de Acedo creció como la espuma, y hasta niveles increíbles. Por ejemplo, el rey lo llamaba mi primo. Imagínate el pisto que se daba Dieguito de Acedo cuando se paseaba por ahí por la corte. Pero bueno, luego tuvo que salir por patas. Sí, luego porque era tan arrogante y tan soberbio que al final encontró la horma de su zapato. Bueno, como si del Instagram actual se tratase, todas y cada una de las reinas se retrataron, bueno, incluso sus hijos, con la perla colocada en diferentes lugares, ¿no? En el pecho, en el pelo. Era un elemento muy importante a pesar del enorme joyero que tenían, joyas de distinta procedencia, de distinto valor, pero esta aparece siempre. Sí, es curioso que esto yo no me había dado cuenta, es una reflexión que me hizo uno de tus colegas y me llamó la atención. Me dice, ¿tú te has dado cuenta que la peregrina está siempre en el centro del poder? Y es verdad, porque cuando Felipe II era ese monarca en cuyos dominios no se ponía el sol, la tiene él porque se la traen, inmediatamente aparece esa perla extraordinaria en Panamá y un alguacil se ocupa rápidamente de traerla y regalársela a Felipe II, está
con los Austrias hasta que llega la decadencia de los Austrias, entonces lo tienen los Borbones, es la época gloriosa de los Borbones, después viene Napoleón, centro de poder una vez más, se acaba Napoleón y pasamos al Imperio Británico y la perla está en la corte de la reina Victoria, y después acaba en ese otro imperio, en esa otra corte que es Hollywood. Y ahora están los países árabes, o sea que seguro que dentro de poco estará en China, seguro. Seguro, ¿no? Bueno, con José Bonaparte se pierde durante un tiempo de España. Sí, cuando llega José Bonaparte a España, se produce obviamente una sublevación. O sea, el pueblo se tira en masa en contra de los franceses tratando de recuperar la libertad, porque en España se produce el hecho grotesco de que Carlos IV renuncia al trono, se va a rendirle pleitesía a Napoleón, que está en la frontera con Francia. O sea, es que es increíble. Y el heredero, que es el futuro Fernando VII, hace lo mismo. Entonces, los reyes abandonan España, la dejan a la deriva absolutamente, y ahí llega José Bonaparte, intenta hacerlo lo mejor posible, no lo consigue y lo expulsan. Y antes de irse, se lleva todo lo que puede de este país. O sea, se cuenta que iba de convento en convento, dijeron, quiero esto y esto y esto y aquello, y en los palacios, y me llevo esto y aquello. Se llevó carretas. Fíjate cómo Benito Pérez Galdós, que tiene uno de sus episodios nacionales en el que habla de esta situación, cuenta que el convoy de carromatos que se llevó José I lleno de obras de arte, eran 20 kilómetros de carretas puestas una al lado de otras, lleno de todos los tesoros que te puedes imaginar. Y entre esos tesoros, obviamente, iba la peregrina. Claro. Lo curioso es que no se haya perdido por el camino, ¿no? Bueno, la peregrina no se perdió por el camino porque él, antes incluso de que se fuera llevándose todo este expolio que te estoy contando, le pidió a su gentilhombre que se la mandara a su mujer. José Bonaparte era un gran conquistador, tenía un éxito con las mujeres que arrasaba. Al contrario de Napoleón, con lo cual Napoleón le tenía muchos celos a su hermano. Hay que decir que José Bonaparte era mayor que Napoleón. Pero claro, al convertirse Napoleón en el amo del universo, tal como se conocía entonces, y lo comparaban con Julio César y con Alejandro, pues claro, el pobre José Bonaparte perdió bastante predicamento. Sin embargo, Napoleón siempre le tuvo muchísimos celos porque tenía un éxito enorme con las mujeres. Y entonces, cuando llega a España, le dice a su mujer que no venga, le cuentan una excusa, no vengas, esto está peligrosísimo, no te va a gustar, la comida es fatal, yo qué sé, esta cantidad de cosas. Y la mujer, por supuesto, se queda en Francia. Pero él siempre decía adorar a su mujer. Y entonces, en un momento dado, se sentía especialmente romántico, decidió que le iba a mandar la perla peregrina y se la envía con un gentilhombre que tiene que atravesar toda España en guerra y viendo a ver en qué caía en una emboscada con un guerrillero que le iban a matar en cualquier cuneta. Y sin embargo sobrevivió y bueno, la peregrina llegó a Francia. Dices que siempre está en el núcleo de poder y si nos acercamos más al tiempo sale el duque de Alba, incluso Franco. Bueno, sí, porque la perla peregrina sigue dando vueltas por el mundo, llega, como te he dicho antes, a Inglaterra, ahí la tiene Lady Abercorn. Lady Abercorn es una íntima amiga de la reina Victoria y además una señora muy descuidada porque 2 veces perdió la perla en Buckingham Palace. Así que estaban ahí todos a 4 patas a ver dónde estaba la perla. Y entonces, bueno, se muere esta señora y la perla sale a la venta. Entonces el joyero que estaba encargado de esta operación le escribe a Alfonso XIII, estamos en el año 1914, justo el año de la guerra,
de la Primera Guerra Mundial. Entonces le escribe a Alfonso XIII y le dice, mire, ha salido a la venta la peregrina, sabemos que esta joya ha pertenecido durante muchos siglos a la corona española y si usted la quiere recuperar, este es el precio. Entonces Alfonso XIII, que también era otro conquistador impenitente, que tenía amantes a tutiplén, era la manera de pagar el peaje, ¿no? Exacto. Tenía la costumbre de regalarle a su mujer en compensación por tantos cuernos como le ponía, le regalaba una joya. Y yo no sé qué horrible pecado tenía que purgar en 1914 que dice, bueno, le voy a regalar la peregrina y además así mato 2 pájaros de un tiro porque recupero esta joya extraordinaria que ha pertenecido a España. Entonces, pregunta el precio, como te digo, el precio es carísimo. Y el joyero, que es muy avispado y se da cuenta de que no va a colar, le dice, bueno, majestad, pero tengo esta otra perla que también es muy bonita, si usted la quiere. Entonces Alfonso XIII dice, ya está, mira, nadie se va a enterar. Yo le voy a regalar esta otra perla y le voy a decir que es la peregrina y se va a quedar. Y en efecto, Victoria Eugenia pensó toda su vida que tenía la peregrina. Sin embargo, llega el año 1969 y la peregrina, la auténtica, sigue dando vueltas por ahí y sale a subasta en Nueva York. Entonces, esta noticia aparece en los periódicos. La ley Victoria Eugenia en Lausanne, donde ella vivía, y dice, sale a la venta la perla peregrina, no sé cuánto, y dije, ¿cómo que la perla peregrina? Si la perla peregrina la tengo yo, dice Victoria Eugenia. Sigue leyendo la noticia y explican ahí que la perla peregrina nunca ha sido taladrada y que es cómo se puede identificar por esta particularidad. Mira su perla está taladrada, me dice, me engañó, una vez más, mi marido me engañó. Decide entonces que va a recuperarla sin comentárselo a nadie, discretamente, y para eso manda a su nieto favorito, que es Alfonso de Borbón-Dampierre, que más tarde se casaría con Carmen Martínez Bourdieu, lo manda a Nueva York a que puje por la perla. Pero con tan mala suerte que se le sale de precio y la compra Richard Burton y se la regala a Elizabeth Taylor. Es apasionante. Estos son solamente algunos de los detalles, porque es un libro de no parar, ¿no? De anécdotas y de sucedidos, ¿no? Que te envuelven, como decíamos, desde el primer momento. Carmen, ¿cómo estás llevando la pandemia? Bueno, a mí es verdad que esto ha sido terrible para todo el mundo. Yo incluso he perdido algunos amigos queridos y muy, muy duro, pero particularmente no me puedo quejar. Primero, porque a los escritores nos encanta la soledad. O sea, que a mí cuando me dijeron que me tenía que confinar, pues mira, distracciones. No me pasa nada porque me encanta estar sola e incluso me quitan muchas distracciones, como tú dices. Y después iba muy retrasada, así que conseguí darle un empujón muy considerable. Y luego la pandemia de alguna manera entró en este libro también, porque yo estaba escribiendo justo la parte de Carlos IV y ahí se cuenta que hubo una gran pandemia en Europa, en este caso fue de viruela, y entonces mientras yo estaba escribiendo sobre la pandemia de viruela del siglo XVIII, al mismo tiempo estaba viviendo la pandemia actual. Y me sorprendió muchísimo ver la reacción de la gente, porque está muy documentada la pandemia esta de viruela que existió, cómo había gente que no se lo creía, o sea, negacionistas como nosotros tenemos ahora, otros que se encerraban en su casa y que no querían salir, otros que le daba por las supersticiones. Otros que se agarraban a esa perla pensando que... Claro, es que las perlas también jugaron un papel muy importante en aquella pandemia porque se suponía que las perlas protegían de la viruela. Y entonces hay toda una peripecia con este asunto en el libro. Pues Carmen, muchísimas gracias por esta charla. Mucha suerte, un placer. Ha sido un placer, me ha encantado. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Perros, toros, minotauros son algunos de los motivos de su universo. Artista ecléctico, nos visita en el Museo del Grabado Pedro Molina.
Pedro, bienvenido a Contarte. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, encantado, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y bueno, disfrutando de este día maravilloso, variopinto, con nubes, lluvia, sol, ha habido un ¿De precioso todo un poco? Ha habido un precioso amanecer y no, muy bien, muy bien. Hay que sacarle partido. ¿Cómo estás llevando todo esto? Con muchísima tristeza, con muchísima alegría, alegría para que no me dé más tristeza, con muchísimo ánimo, compartiéndolo con todos mis amigos, con toda mi familia y bueno, pues aguantarse y bueno, esperanzado a que ya falta menos, ¿no? Para que pasemos a otro estado un poquito más positivo, sin máscaras, sin Esa es sin un poco la miedos. esperanza, ¿no? Sin miedo, sí, sí, sí hay que esperar. Tú naciste en Andújar y llevas aquí en Marbella más de 40 años ya, ¿no? Pues sí, sí, vine a Marbella en el 68, mientras en París estaban tirando cóctel molotov, pues mi padre con un 6 ya nos trajo aquí a Marbella y fue la primera vez donde vi el mar. Y digo, esto es un... Bueno, yo me quedé flipado y siempre pensé que iba a volver, y bueno, estoy. Desde los 21 años me he vuelto, sí. Volviste para trabajar y ya directamente Vine para trabajar, sí. te quedaste aquí. Como destino me dieron Ojén, luego me dieron Fuengirola, Sabinillas y ya Marbella. Y ya... Luego sí hice un paréntesis de 4 o 5 años, 4 años en Sevilla que me fui a hacer Bellas Artes. Y la vida bohemia porque pedí excedencia para dedicarme totalmente al arte y pues, luego volví, claro, luego volví porque vivir del arte si no tienes dinero es muy difícil. Claro, si no tienes Si un no tienes respaldo. un padrino, si no tienes dinero o tienes que ser un genio maravilloso, que no lo soy. Soy talentoso. Tu padre era profesor. Mi padre era maestro de tú ya escuela. desde los 11 años estabas con él mano a Desde mano, los le 11 años ayudabas. llegaba el verano, terminamos la escuela y mi padre alquilaba unos locales o entonces la misma escuela le cedía algunas aulas y allí estaba con mis hermanos, éramos los maestrillos, corrigiendo cuentas, dictados, etcétera, etcétera. Y nos sacábamos un dinerito para nuestros gastos y él sacaba dinero para pagarnos al año siguiente lo que fuéramos a hacer. ¿Pero lo tuyo fue vocacional o entendiste que tenías que tener eso asegurado y a la misma vez poder dedicarte a hacer artísticamente lo que quisieras? Vocacional mío era la música, ¿no? A la hora de dedicarme a algo yo quería ser músico a toda costa. Lo de la educación, la enseñanza ha sido adquirida. Y me acuerdo, estando en primero de magisterio, que yo no aguantaba, y me planteé ante mi padre, le dije que quería irme a estudiar música a Córdoba y tal. Y dice, bueno, vete, pero págatelo tú. Me dio un consejo muy bueno, dijo, termina lo que has empezado. Sí. Y que creo que te da tiempo para las dos cosas, ¿no? Efectivamente. Y terminé magisterio y la verdad que muy bien, y eso lo agradezco muchísimo. Nunca te arrepentiste. Muchísimo porque la educación es un ministerio maravilloso, es alucinante, es un contacto con chavalines chiquititos. Luego me he dedicado a los niños chicos. Y yo estudié para francés y literatura, ¿no? Soy filólogo en lengua y literatura española y francesa. Pero luego como que me gustaban más los niños pequeños, ¿no? Y me encontraba más a gusto. Podía hacer más el payaso, podía cantar, podía saltar. Sí, ser más tú mismo, ¿no? Exactamente, y entonces pues hasta el final he estado en educación infantil. Ya te comenté que como fruto de eso, aparte de lo que me he llevado de los niños, pues surgió, no ahora, sino dentro de las aulas, surgió un cancionero infantil que se llama Pinchapapas y el coche amarillo. Eso aparte de lo de artista, que era cuando salía del cole y me dedicaba al arte, desde siempre. Eres un artista polivalente, has hecho escultura, pero tú te defines más en la pintura, ¿no? Sí, la pintura. La pintura, sí, la pintura en todos los niveles. Desde el dibujo aguada, acuarela, acrílico, óleo, grabados, imagen, sí, la pintura. Escultura ha sido como una consecuencia de los perritos. Porque un amigo mío me dijo,
Pedro, ¿qué haces que no... esos perros, por qué no los...? Mi amigo Juan Miguel Quiñones, artista de primera línea, escultor de mármol, dice, si no lo haces tú en escultura, te lo hago yo, en mármol. Digo, no, hombre, voy a estudiar la manera, y al final encontré la manera de hacerlo en acero y en hierro. ¿Sabes? Y bueno, ahí están, hay un montón de perros en mi casa, y bueno, ahora también hay toros. Ahora vamos con los toros, pero ¿qué te llevó a empezar con los perros que te han hecho muy conocido no solamente aquí en España, sino en otros países? Sí, es anecdótico, importante y me llegó directo a las tripas, que es cuando algo tiene un peso específico. Pues a mí nunca me ha gustado tener perros, pero sí me gustó tener hijos. Y a mis hijos pues querían tener un perro y apareció Fuyur en casa, un perro gamberrísimo, muy gamberro, digo, con 6 o 7 meses, gamberro, era totalmente lo destrozaba todo. Mal educado, se comía, robaba los filetes, era horrible. Y lo primero que hizo, una de las primeras cosas que yo vivía entonces en una casa adosada, cuando yo era rico, pues vivía en una casa adosada y había el sótano, un sótano, medio sótano, era unos 100 metros, era mi estudio, yo estaba pintando cuadros enormes y había uno rojo, me acuerdo, de bailarinas, que lo tenía en el suelo, a medio pintar, y llegó el cachorrillo y lo primero que hizo fue mearse. ¿Lo plantó ahí? Encontró el rincón perfecto, bueno, no sé hasta dónde lo perseguí, ya no bajó más. Y eso se me quedó grabado y digo, no, porque en vez de, voy a transformar esta mala leche digo, lo voy a pintar, un perro meando en un cuadro, y de ahí, pues, ¿qué más puede hacer un perro en un cuadro? Pues lo que quiera, ¿no? Pero fíjate, de ahí, ¿cuántos miles de perros has pintado? ¿Y por cuántos años? Miles no, pero cientos sí, ¿no? ¿En cuántos años has estado Desde el año perros? 90. Desde el año 90. Este perro apareció en los 90, 91, 92, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Era un perro divertido, cazaba gaviotas. Y bueno, pues fue la época del perro, fue un antes y un después. ¿Y de los lugares donde ha estado expuesto, cuál ha sido el que más ilusión te ha hecho? Pues mira, donde se expuso por primera vez fue una galería preciosa que hay en un pueblo de Portugal que se llama Leiria, en una galería que se llama Galería 4 de Corazón. Y allí fue donde llevé las bailarinas, que eran del estilo del perro y los perros. Fue un éxito, estuvo muy bien. Y luego lo he estado paseando mucho por Marbella, en el Estrecho, el bar El Estrecho, pues enfrente tienes pues los perros de Pedro Molina. Cuando estaba el vino abierto, cuando estaba la barrica, que ahora es el Biarritz, en todos esos sitios he paseado los perros. Y bueno, sí que me hizo mucha ilusión ponerlos en el Pompidou de Málaga. Hay 4 esculturas, no en la zona de exposición, pero sí en la zona comercial, pero dentro del techo del Pompidou, ¿no? Entonces, eso sí que me hizo ilusión. Es un gran logro. Ahí hay que pasar un escáner, tienes que pasar presentas lo que quieres hacer, lo que quieres poner, lo tienes que mandar a Barcelona porque creo que es una subcontrata la tienda que hay. Pero bueno, está bajo el techo del Pompidou, yo lo pongo en mi currículum, estoy en el Pompidou, oye, ¿qué pasa? Fenomenal. ¿Y cómo pasas de los perros a los toros? Claro, porque soy artista y conozco galeristas, y entonces uno de los galeristas, últimos galeristas que he conocido ha sido Toro, la galería de Francesco Toro y Claudia Grasso, en Italia, en el pueblo de Sesa Urunca, está entre Roma y Nápoles. No me acuerdo cómo se llama la provincia, no sé si es, no lo voy a decir porque no estoy seguro. Es una zona sur preciosa y estas personas pues han tenido el coraje de hacer una galería en un pueblo como Istán, parecido, ¿no? Con otra historia, un pueblo más antiguo porque tiene 200 años, más antiguo que Roma, ¿no? Entonces tiene su circo, su teatro. Y este Francesco Maria Toro es médico, pero un apasionado del arte y un apasionado de Marbella. Y su mujer, Claudia, pues lo mismo. Y bueno, iban y venían y bueno, en una de las exposiciones que yo tenía aquí en la Galería Magpi, los conocí. Y quedábamos en la Polaca, quedábamos en el Estrecho, digo, oye, llevarme allí, ¿no? Dice, cuando quieras. Total, que ya hicimos amistad y
Y como vieron el perrito, le gustaba mucho, y dice, yo no podría hacer un toro para el logotipo de la galería. Sí. Y entonces, si tú miras la galería Toro, en la O está diseñado exclusivamente para la galería, pero bueno, luego ya, pues yo ya lo he hecho para mí, ¿no? Porque la verdad que... Sí, el motivo ha quedado muy bien. Queda muy bien, en escultura en acero quedan preciosas, los puedes hacer así de chiquititos a enormes. Ahora mismo hay uno en la galería Manolo Alés de la Línea de la Concepción, que hay una exposición que se hace todo el año, se llama Regalarte, que lo lleva Macarena Alés, y allí está mi perro y mi toro, allí cuidando aquello. ¿No? Encantado. Entonces, de ahí surgió el toro, sí. Estás trabajando en una serie de minotauros, aunque ya lo habías hecho hace algún tiempo, ¿no? Habías empezado Los minotauros, un poco... sí, los minotauros son de finales de los 90. Esta es otra historia, todo se mezcla. Yo no soy un artista que hace siempre, a ver si me entiende, hay personas que siempre llevan la misma línea, el mismo cuadro, evolucionan según eso. No, yo no, yo me aburro cuando hago muchas cosas, pero no cierro la puerta. Entonces me acuerdo que en los finales de los 90 yo empecé a hacer minotauros y esta galerista de Portugal pues le gustaba mucho. Pues fue un fiasco, ¿no? Los minotauros en Portugal fue un fiasco, sí, porque allí odian los toros. Pero mis minotauros lo único que tiene de taurino es el traje de luces. Pero entonces el traje de pelea que yo necesitaba, artístico, era un traje de luces. Sí, porque tú separas una cosa de la otra, ¿no? El toro, no, claro, por otro lado, de lo que es el traje... Es muy fácil asociar, si tú has visto las caras, pues no, algunos hay cara de torero, pero no, y a lo mejor cada uno tiene una cosa, un detalle en la mano. Pero bueno, el traje de luces, luego he visto que es comercial. No, bueno. Entonces, pues eso terminó en... Luego los trajes de España, aquí en España fueron un éxito, ¿no? Me gustó muchísimo. Y dejé uno sin terminar. Y siempre lo dejaba en el estudio y digo, y le tengo que meter más. ¿Lo retomo o no lo retomo? Total, que llegó los toros con los minotauros, la Francesco Toro, y dice, oye, ¿qué tal? Digo, bueno, venga, dame un año, ¿no? Y luego, por otro lado, otra galería, la Galería Art Unity de Granada, que la lleva Willy Le Platenier y su señora Natalia Riesen. Le encantó el tema, y bueno, se lo enseñé a los dos de una manera paralela, y la última exposición de Minotauro, que se llama Cambio de Tercio, pues se la expuse primeramente en Granada, en la galería de Willy Le Platenier, Art Unity. Y luego, 2 meses después, se expuso en diciembre, el año pasado, en la Galería Toro de Sesa Urunca. Y allí quemé un toro de... Yo les dije que me pusieran, como me pusieron en San Pedro con el perro, que me pusieron como un pedestal de 2 metros, y yo construí un perro de madera de 3 metros, y allí lo quemamos. Yo le dije al toro, digo, oye, prepárame algo. Bueno, cuando llego allí me encuentro un macetero. Un macetero, era anchito, pero no tenía el metro. No captaron tu idea en absoluto. Tuvimos que ir a comprar la madera, tuvimos que ir a los chinos a ver cómo poníamos el toro. Una aventura divertidísima. Pero luego está todo ahí en Facebook, en esa exposición. Luego fue un éxito, la gente, los italianos reaccionaron de una manera, no sé, muy expectante, estuvo muy bien. A la vez se proyectaba en el castillo de Sesa Urunca, se proyectaban los cuadros de... Bueno, eso fue espectacular, fue muy bonito. Luego mi amigo Pascual Inirresta, que es músico, hizo una exhibición, una performance, otra mujer recitó una poesía, y bueno, allí tienen otro tipo de, ¿cómo se llama?, protocolo, protocolo muy artístico. Aquí no se hace, aquí se abren las puertas... Y nada, si hay copita... Sale y si no, nada, ¿no? El protocolo que se lleva allí, por ejemplo, en Galería Art Unity también hay un protocolo, que hay una persona, algún crítico de arte, alguien que quiera hablar, entonces se hace una presentación por parte del galerista, luego por parte del crítico y luego unas palabras del pintor, ¿no? Y yo creo que tendríamos que aprender, ¿no? Aprender un poquito de eso. Aquí en el museo se hace también, pero lo que son galerías normales no se hace. Ahí se abre la exposición,
que está muy bien también, que la gente entra libre. Bueno, hay muchas maneras hay gente de trabajar que no tiene ganas también, de escuchar, sino de contactar con otras personas, y luego de 100, pues 1 o 2 le interesa el arte, le interesa la pintura. Bueno, sacaste el libro del Pinchapapas, primera parte, quieres continuarlo, pero lo vas a hacer, ya. está ya hecho, Sí. lo sacaréis cuando acabe todo esto, ¿no? Yo quiero que esté el aire limpio, porque ya cuando lo presenté la otra vez, pues invité a mis amigos músicos, tengo un contacto precioso con los mejores músicos de la zona. Entonces invité a una serie de músicos en el Hospitalillo, como Marco Grimaldi, Sonia Bermel, Juanjo Medina, mi hijo Pablo, que toca el banjo. Estuvo precioso. Entonces, mi idea es mucho más grande, pero bueno, hace falta dinero para ideas grandes, hace falta dinero que te lo presten o que alguien... Que te patrocine. Bueno, el disco está hecho, las canciones están remasterizadas, los vídeos también, y el libro está escrito, los dibujos hechos, solamente hace falta llevarlo a la imprenta y... Pero quiero que la gente no vaya con esto, con la mascarilla. Ya. No me importa si este año no se puede hacer, no me importa. Está hecho y ya está, ya no voy a hacer más. Son en total de este disco son casi 20 canciones, con su vídeo. El vídeo primero, o sea, el libro primero de Pinchapapas y El coche amarillo fueron unas 24 o 25 canciones, estas son unas 20, se llamará Pinchapapas 2 o Pinchapapas y cualquier otro de los personajes que aparece, como el duende Pintorrinto o el erizo Cucurucho, canciones que han surgido en el aula, con los niños. Tan fácil como en un patio de un colegio, pues yo he tenido la suerte de encontrarme un conejo, o un erizo, que no lo hemos encontrado, o una avispa, o una libélula, o hemos hecho un huerto. Entonces, con los niños motivados, si les dosas una canción, que yo no hubiese tenido talento para escribir, pues la hubiese buscado de otro, ¿no? Pero lo tengo talento musical. Y entonces, pues digo, bueno, ¿qué hago con esto? Digo, bueno, pues voy a dejar un legado, están en YouTube todas las canciones ya, Sí, la gente las puede disfrutar gratuitamente, yo no, o sea, no es un YouTube monetizado, o sea, yo no recibo absolutamente nada. Tengo un blog en Facebook, que es Pinchapapas y El coche amarillo, donde cualquier persona se puede agregar para ver la pueden utilizar como material. A mí me decían mis amigos, no tenemos niños, digo, no, pero va a tener nietos, acuérdate. Tarde o temprano te tocará. Va a tener nietos, pero bueno, ahí está, hay casi 300 o 400 miembros, y bueno, ese es uno de mis blogs en Facebook. Tengo otro, es un colectivo muy interesante de artistas, se llama La Cabra, ¿lo conoces? Con K y con V, donde hemos querido dar paso, o que sea un portal de artistas de todo tipo, de índole y de nivel. No hay nivel. Sí, habéis hecho de todo, o sea, No hay trabajos nivel, no. muy diferentes, muy por variopintos. supuesto. Y luego si hay una persona que lleva un año pintando, pues entra. Si hay una persona que es... hay gente consagrada, gente muy importante en La Cabra. Y lo más interesante es que se hacen proyectos con respecto a Marbella. Cosas de interés para Marbella, como el cable o las termas o qué pasa en Marbella. Hemos hecho ya muchas exposiciones. Nos íbamos a expandir en Málaga, pero la pandemia nos ha cortado. Ya lo truncó también. Vamos a Cádiz también, estamos esperando, esa otra cosa que está retenida. Creativamente, ¿cómo te está resultando la pandemia? Bueno, en el plano artístico muy creativa porque tú sabes que se pinta de puertas adentro, pero bueno, se pinta de puertas adentro cuando has vivido de puertas afuera, ¿no? Entonces hay cantera todavía, hay cantera. Estoy preparando también una exposición en Uber Platform, Art and Food, de Estepona, que la lleva Gabriel Reinman. Y esta galería le interesan mis aguadas chinas. Mi trabajo con tintas chinas. Estuve 2 años en China, aprendiendo el estilo de aguada china o Shui Mohua, y también Tai Chi. Entonces, pues allí pegan mucho las aguadas, a mí me encanta hacer aguadas, para mí es lo más divertido que hay. También hacer grabador. Pero las aguadas es... porque empiezas la primera pieza por, yo qué sé, por San Sebastián y luego terminas por Madagascar, ¿no? Y es continuamente sorprendente, porque la tinta china, aparte de lo que tú tienes en la cabeza, luego te da cosas, la mancha te da cosas. Y si la sabes interpretar, pues te vas por ahí o por ahí o por ahí. Entonces,
Pues bueno, de la tinta china de Pekín, donde aprendí, pues han salido mariposas, ha salido una colección que se llama Mariposario Irregular, el Avatar de Sanlúcar a Beijing, primeras impresiones en Beijing, y bueno, han salido 4 o 5 colecciones. Bueno, y lo último son aguadas de invierno y aguadas de primavera que se han expuesto tanto primero en Estepona y luego se pusieron aquí. Sí, tú te has puesto limitaciones, ¿no? En motivos, ni materiales, ni prácticamente casi nada. No, papel, tinta y agua. Y bueno, pinceles chinos. Pero luego ya cuando te encuentras a gusto con la tinta china, puedes pintar con pinceles chinos o con pinceles occidentales. Sí, te da muy cada buenos pincel te da resultados también. cada pincel te da una textura. O sea, tú cuando ves en directo a pintar un chino, la maleza de la hojarasca a lo mejor te la hace con, no sé, con un estropajo, con un pincel ya súper usado, viejo, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso. Pues Pedro Molina, muchas gracias por la visita. Hasta pronto. Pues muchas gracias a ti, un abrazo muy grande para Marbella y muchísimos ánimos, que ya falta menos. Ojalá. Gracias. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y recordad, la cultura es segura.